El capital humano es imprescindible para lograr que una compañía triunfe. Son el activo principal de la empresa para el logro de los objetivos. Las personas en búsqueda activa de empleo pues buscan orientación para conocer qué trabajo se adapta a sus necesidades, y Adecco es la empresa líder en España en contratación de personal temporal, en colocación permanente, en transición profesional, recapacitación y en desarrollo de talento. Adecco, como decía, es la empresa de trabajo temporal dentro del Grupo Internacional de Soluciones Profesionales de Adecco Group. Este grupo nace en Suiza y actualmente cuenta con 700.000 trabajadores con contratos temporales y cuenta con más de 34.000 empleados propios y 5.200 oficinas en más de 60 países y territorios alrededor del mundo. Hoy hablamos de este gigante de los recursos humanos con Javier Blasco, Legal and Health Safety Manager Director de Adecco Group Institute. Muy buenos días, Javier. Hola, qué buenos días. Oye, en primer lugar, ¿qué es esto de Adecco Group Institute? ¿Qué objetivos tenéis desde esta entidad? Yo creo que el objetivo principal es básicamente acompañar a las personas trabajadoras, a candidatos, trabajadores y trabajadoras en su carrera por el empleo, y sobre todo en una sociedad en la que ya necesita de una permanente recualificación, adaptación a estos nuevos tiempos, ¿no? Oye, también analizáis la situación de los autónomos en España, ¿no? Sí, bueno, nosotros realmente desde el Adecco Group Institute lo que hacemos es emitir opinión, investigar y divulgar, ¿no?, sobre una serie de líneas, y una de ellas efectivamente es el mundo del empleo, y dentro del empleo pues todo lo que tiene que ver con el sector tradicional de autónomos, pero también con las nuevas tendencias, ¿no? Esto que se llaman plataformas, el freelance, digital, bueno. ¿Se empieza a notar en España ya esa tendencia, vamos a decir, mundial o del mundo desarrollado hacia los freelance o hacia esa economía geek, ¿no?, del encargo? Sí. ¿O todavía nos resistimos aquí a las maneras tradicionales del trabajo? Bueno, yo creo que una cosa es el marco regulador y otra cosa es la solución que se ofrece. Al final, el y otra marco la realidad. Efectivamente, es decir, todo hoy por hoy o cabe en el estatuto o no existe desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de la realidad, digamos, de lo que son los negocios, yo creo que España es un país donde el emprendimiento tiene mucho predicamento y donde además los autónomos, como antes se comentaba, pues sufren todos los días y son una parte importante del tejido productivo y de la diversificación del riesgo, lo cual al final se supone una mayor capacidad de generación de empleo. En España, con bajos incrementos en Producto Interior Bruto, estamos creando más empleo que el resto de los países de la Unión Europea. Otra cosa es que no hayamos dado con la clave para bajar de ese 14% de paro, ¿no? Pero lo cierto es que las soluciones, es decir, las figuras, podemos hablar una especie de pirámide dentro de lo que es la figura del autónomo, entre la solución tradicional del autónomo, el trade, o a lo que ahora se llama también el trade digital, y estas nuevas fórmulas de economía de plataformas que pues, hoy por hoy pues, los tribunales mayoritariamente están declarándolos como trabajadores por cuenta ajena, pero que de una u otra manera nos invitan a la reflexión que como mínimo se te debería abrir un debate, no sé si ya sobre este tipo de plataformas, sino sobre las nuevas maneras de trabajar, que en el resto de Europa ya están y que hoy por hoy en nuestro estatuto no caben. Yo lo que no estoy de acuerdo contigo es en que más o menos se vaya dirimiendo que son trabajadores por cuenta ajena. Es decir, tenemos aquí una porra, por ejemplo, en Globo, ya van 9 sentencias, es cierto, a favor de que son trabajadores por cuenta ajena, pero 8 a favor de que son por cuenta propia. Es que ni siquiera... Bueno, de hecho ya es un clamor con los jueces, ¿no? Ya están diciendo a los políticos, yo hablaba de eso al principio, aunque no lo he terminado de decir, pero hablaba de eso, que se pongan a trabajar y que nos digan exactamente qué es cada cosa y a qué tenemos que atenernos, porque la inseguridad jurídica es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Ahora mismo a la hora de ser realmente autónomos o no serlo, porque uno ya no sabe qué es. Sí, yo creo que esa es la clave. Es decir, yo creo que probablemente el gran reto es la seguridad jurídica, pero a la seguridad jurídica no solamente se puede llegar a través de una sentencia. Yo creo que los jueces lo que hacen es aplicar una ley. Si la ley no es perfecta, pero hagamos una ley en condiciones, ¿no? Efectivamente, yo creo que el gran reto del futuro del trabajo en nuestro país pasa por el modelo de gobernanza, que podrán ser normas tradicionales, podrán ser nuevas maneras, eso que se llama ahora el derecho líquido, que son las políticas, que son los acuerdos, porque probablemente el Estatuto de los Trabajadores, incluso el nuevo Estatuto, ni siquiera sea capaz de abrazar las nuevas realidades. Lo que no creo que sea bueno es que tengamos que esperar a que el Tribunal Supremo nos saque siempre las castañas del fuego, porque al final la jurisdicción se basa en la casuística, el caso concreto, y por eso de que el partido vaya 9-8, 11 o 9... Claro, porque si no sería un ordenador el que diría a favor o en contra, ¿no? Bueno, tiene que ser un juez. Ahora con lo que se llama el Legal Tech, algunos avanzan en que el Big Data, la inteligencia artificial... Estamos como en el fútbol, ¿no? Efectivamente, tendremos un VAR que probablemente tenga menos
error que la Sí. jurisdicción y que los abogados, por supuesto. Pero a mí me da la sensación sobre este tema que realmente no hay interés en dejar las cosas claras, porque sí que es verdad que cuanto menos claro está, pues más posibilidades tiene la administración, ¿no?, de ir cogiendo un criterio u otro, que es lo que pasa ahora, ¿no? La ley dice una cosa, pero la administración pues aplica un criterio y tenemos que irnos a los tribunales y claro, pues no todo el mundo puede ir a los tribunales y al final se produce esa indefensión jurídica. Estamos hablando de esto, estamos hablando de acogernos a la tarifa bonificada por nuevo autónomo si eres societario, estamos hablando de qué gastos podemos deducirnos y qué no, estamos hablando de qué es un accidente in itinere, estamos hablando de tantísimas cosas que se ponen en una ley y se dejan ambiguas, que al final esto nos para, ¿no? Como sociedad, ¿no? Bueno, todos los años el Global Competitiveness Report, que es el informe que define y que clasifica a los países en clave de diversos pillars, de diversas variables de competitividad, la segunda rémora, el segundo palo entre las ruedas para que nos entendamos en nuestro país es el marco regulador. Fíjate. Y eso llevamos ya muchos años en esa situación. Pues aquí somos los campeones, seguro. Oye, pero volviendo un poco al tema, en uno de vuestros artículos me ha llamado mucho la atención que habláis de cómo será el CEO de la generación Z. Ya no hablamos de la generación millennial, que son los que, bueno, pues ya están empezando ahora, ¿no? Sino de la generación Z, que aún nos queda, ¿no? Para ver a estos directivos. ¿Cómo podéis saber cómo van a ser esta generación Z? Bueno, pues preguntando. Al final, cuando uno tiene información pública y publicada, lo que acude es a la fuente. Y la fuente son los candidatos, son los que empiezan ahora en el mercado de trabajo. Nosotros hemos ido a un colectivo, entre comillas, privilegiado, pero que se podría aplicar a cualquier otro trabajador joven, que es el programa nuestro CEO por un mes, que lanzamos a más de 5.000 candidatos la oportunidad de compartir durante un mes en cada país al director general en todo su día a día. Es decir, negociar con clientes, dirigir un comité de dirección, tomar decisiones, debates, es decir, es un practicum absolutamente estratégico y envidiable. Ojalá yo lo pudiera haber tenido, ¿no? Y de esos 30, porque son 30 países en ADECO los que lanzan en cada país esa iniciativa, pues a los 5.000 participantes se han lanzado esta encuesta porque entendemos que es una generación probablemente ya claramente digital y donde incluso que está viviendo eso que ahora se llama la transformación, no solamente digital, sino la transformación en todos los sentidos, en el sentido de los valores, en el sentido de las habilidades, en el Sí, pues ya sentido de los trasciende el tema conocimientos. digital, ya estamos Efectivamente. en otra división, ¿no? Me hace gracia cuando dicen, no, es que este es nativo digital. Bueno, pues eso ya no es importante. Si ahora hay que ser nativo en otras cosas, ¿no? Efectivamente. Esos soft skills, todas esas cosas que ahora, bueno, pues tienen que poner en valor y no siempre nos acompaña ni el sistema educativo, ni como hablábamos, el marco regulador, ni todas esas cosas. Entonces, bueno, esta generación Z lo tiene complicado, porque es verdad que tienen nuevas herramientas, nuevas culturas muy importantes, pero todavía van a tener que lidiar con mucha rémora, ¿no? Bueno, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que ellos tienen una serie de valores que son mucho más, digamos, están más preparados desde el punto de vista de la versatilidad y de la capacidad de adaptación, todo hay que decirlo. Sí, Mi flexibilidad. generación, que somos del baby boom, pues valoramos muchísimo la estabilidad. Nos encantaría o nos ha encantado estar mucho tiempo en una organización. Pues yo empecé trabajando con WordPerfect y me he ido adaptando como he podido a las nuevas tecnologías, pero efectivamente yo creo que no hay generación digital, pero es verdad que la generación Z sí que nace en el proceso de digitalización. Y desde el punto de vista de las habilidades, que es un poco a lo que iba, ellos sí que tienen una probablemente mayor capacidad desde el punto de vista de la adaptabilidad. Ellos dan por hecho que no van a trabajar probablemente en aquello para lo que han estudiado. De hecho, ni siquiera saben si van a estudiar una carrera, porque una parte importante valora mucho más estas Otras cosas, competencias claro. y a lo mejor incluso valoran una formación más de corta duración porque dan por hecho que van a estar continuamente reciclándose. Formándose. Eso que ahora se llama el reskilling, el upskilling, esa especie de contrato vital que uno tiene que firmar con la sociedad y con las entidades formativas, ¿no? Pero eso de verdad, esta generación lo lleva en los genes. Es decir, Sí, porque debería ser así, pero ¿de verdad está ahí? yo creo que sí, yo creo Pues que ya entonces hemos avanzado sí, muchísimo. hemos avanzado muchísimo y sobre todo es una sociedad, a mí Qué maravilla, que no me es una cuentes cuestión, esto. sí, no es una cuestión de levitar, pero yo sí creo que son mucho más inclusivos porque es una generación que no ha nacido con esa necesidad de competir frente al que tiene al lado. Yo creo que viven, Colaborar, claro, generar sinergias, eso es viven en las maravilloso. redes sociales, dan por hecho la masificación, con lo cual dicen, oye, mejor aliarme con el que tengo al lado, vamos a trabajar, y esas competencias de trabajar en equipo, de un liderazgo mucho más situacional, el interés por la curiosidad, por la adaptabilidad, por el aprendizaje rápido. Yo creo que eso es algo que no van a necesitar solamente ellos, vamos a necesitar también Sí, el resto, porque el envejecimiento de la población es un hecho y que seguramente de aquí a que nos jubilemos vamos a tener que probablemente seguir estudiando durante toda nuestra vida. Pero ellos sí que han nacido en ese entorno y lo tienen muy claro.
Qué maravilla que me cuentes eso, porque yo creo en esa teoría y de hecho todos los días trabajo porque efectivamente yo soy de otra generación, pero intento llegar a esas conclusiones cada día. Pero es maravilloso que me digas que las generaciones que vienen lo tienen integrado, porque eso nos hará crecer, nos hará avanzar y realmente, bueno, pues ir superando todas esas barreras que todavía tenemos, ¿no? En un mercado muy, bueno, muy tradicional. Te voy a poner un reto, a ver si lo hacemos. He visto en la página web que tenéis unas categorías muy curiosas y una dice el mercado laboral en 3 minutos. ¿Cómo es el mercado laboral en España? ¿Cómo se encuentra? ¿Nos lo puedes, ya no en 3 minutos, en uno? Bueno, en el mercado laboral, básicamente, a partir de las últimas cifras, lo que nos indica es que estamos en un proceso de ralentización, en el que todavía seguimos creando empleo, pero que el PIB crece, veníamos de un 0,5, un 0,7, ya estamos en un 0,4, la previsión de crecimiento anual era de un 2,2, se redujo al 2 y ya estamos pensando en 1,9, pero todavía seguimos creciendo. Tenemos una población activa de más de 19,4 millones de personas trabajadoras, pero es verdad que algunas comunidades son las que siguen tirando del carro, ¿no? Tira del carro Madrid, tira del carro Valencia, Cataluña empieza con cierta desaceleración, el País Vasco también, pero con carácter general crece la contratación, decrecemos en el desempleo, pero no al ritmo que lo hacíamos. Y de hecho, para el año 2020, la realidad del mercado de trabajo lo que nos dice es que vamos a tener un par de meses de bonanza, típicamente siempre ocurre, diciembre y enero, vacaciones, Navidades, Black Friday y Cyber Monday, pero el año que viene vamos a tener que apretar los dientes, esperemos tener la estabilidad institucional y las políticas desde el punto de vista laborales, ¿no? Que acompañen al emprendimiento de empleo, porque si no yo creo que vamos a sufrir. ¿Pero la tendencia es preocupante? La tendencia no es la que tenemos en el año 2007-2009. Bueno, en nuestro sector solemos tener un olfato avanzado. En el 2007 ya empezamos a apuntar eso, igual que antes del final del trimestre cuarto del 2013 empezamos a notar la recuperación, pero sí que es verdad que mientras el resto de países de la Unión Europea apuntan a un crecimiento, España el año que viene se va a ralentizar e incluso va a decrecer, con lo cual no es momento de alarma, es momento de ponernos a remangarnos y cuando las cosas van todavía medio bien. Pues bueno, oye, dentro de ese aviso a navegantes de lo que viene, es un mensaje optimista. Todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo, así que, bueno, señores políticos, estabilidad, vamos a trabajar en esto del mercado laboral, vamos a trabajar en la generación de riqueza y vamos a entre todos a intentar salir lo mejor posible de esta situación que llega. Javier Blasco, bueno, ha sido un placer tenerte en estos micrófonos e invitarte a que vengas en otras ocasiones a contarnos, a darnos todos esos datos sobre el mercado laboral, sobre los autónomos, que bueno, pues son tan importantes para nuestra audiencia, que al final es una audiencia de emprendedores, de profesionales, que bueno, estos temas nos atacan de cerca, ¿no? Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde Adecco Group Institute. Pues muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición.